Vamos a transmitir en vivo, ¿verdad? Qué bueno que usted está aquí. Siempre es una bendición estar en la iglesia, ¿verdad? Siempre es con la expectativa de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Dios, ¿verdad? ¿Estamos ya conectados? ¿Ya? Bienvenidos a los que se van a conectar en el grupo de Isaías. Familia, amigos, sea usted bienvenido. Hoy abra su corazón, que Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Entonces, qué bueno que está aquí. Seguimos con la serie. Ya casi acabamos con la serie, ¿verdad? El jueves nos brincamos una parte, pero ya estamos en la penúltima parte. Estábamos viendo la serie se llamaba, recuerde, peleando la buena batalla de la fe. ¿Sí? Y es algo que usted y yo necesitamos todos los días en nuestra vida. O sea, la fe es tan importante en nuestras vidas, aun cuando no conocíamos a Dios, ¿verdad? La fe que estaba ahí en nuestros corazones fue la que nos llevó y nos atrajo hacia Dios, porque Dios, la Biblia dice que Dios nos atrae con lazos de amor y que pone un sentir, un querer y un hacer en nuestras vidas como seres humanos, pero nosotros somos los que tomamos las decisiones, ¿verdad? ¿Qué hacer o qué no hacer con nuestras vidas? Y la fe que teníamos, ¿verdad? Era una fe limitada, una fe que tenía un límite, una fe que podíamos alcanzar muchas cosas, ¿verdad? Pero tenía un límite en el sentido espiritual para con Dios, ¿verdad? La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, o sea, de la presencia de Dios, ¿verdad? Y que tuvo que venir Jesús hace más de casi 2000 años, ¿verdad? A morir en una cruz, ¿verdad? A ponerse en ese lugar, ¿verdad? Que a nosotros nos correspondía, ¿verdad? Y murió por usted y murió por mí, ¿verdad? Su amor lo demostró en la cruz muriendo por usted y por mí cuando aún sabía, ¿verdad? Que íbamos a seguir fallando, pero la fe que Dios nos da es una fe muy, muy especial, muy importante, ¿verdad? Una fe que nos va a ayudar a salir adelante, que nos va a impulsar a vencer, ¿verdad? A vencer las dificultades, a vencer muchas cosas. Como seres humanos tenemos nuestros deseos, ¿verdad? A veces nuestro corazón a veces nos traiciona, ¿verdad? Porque sobre toda cosa que debemos de guardar nuestra vida es nuestro corazón, porque del corazón mana la vida. En el corazón es donde se dice la palabra que en el corazón es donde se hacen las guerras, ¿verdad? El corazón es muy delicado a través de las emociones, nuestras emociones. Muchas veces nuestras emociones están descontroladas, ¿verdad? Están fuera de control y eso nos lleva no a nada bueno, ¿verdad? Siempre a algo malo, pero aún así, ¿verdad? Dios es bueno. Aún así, el Señor, Dios, ¿verdad? Se levanta y extiende, o sea, prolonga su misericordia, la prolonga, ¿verdad? Y nos bendice. Y esa palabra de prolongar, ¿verdad? Viene es algo más o menos así como cuando la mujer se embaraza, ¿verdad? Se embaraza. Y al tiempo de estar dando el parto, en la hora del parto, ¿verdad? Cuando el bebé sale, se prolonga, ¿verdad? La matriz y le da la oportunidad que el bebé salga, o sea, a vida. Y así es la misericordia de Dios. O sea, Dios prolonga la misericordia hacia nuestras vidas todos los días. No hay un día que sea perfecto, sino hay oportunidades que Dios nos da para seguir adelante. Y la fe es importante. Y pelear es también importante. Luchar, contener, ya no cuerpo a cuerpo, ya no con nuestra familia, ya no con nuestros hijos, ya no con el jefe, ya no con la esposa, ya no con el esposo, ¿verdad? Eso trae conflictos y trae guerras, ¿verdad? Internas, guerras en la familia,
muchas cosas, ¿verdad? Ahora la guerra es totalmente diferente. La guerra es totalmente en un sentido espiritual, en un sentido emocional, en nuestra mente. Pero necesitamos la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo, la fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo. ¿Y cuál es esa fe? Esa, de que Él vino un día y murió por ti y por mí, en la cruz del Calvario. Y que a través de esa muerte, ¿verdad?, nos reconcilió con el Padre y que tiene aún el poder para restaurar nuestras vidas, nuestra condición, ¿verdad? La condición que teníamos antes, ¿verdad? Una condición que nos llevó a lo malo, ¿verdad? Y muchas veces a sufrir cosas que no teníamos que sufrir, ¿verdad? Pero esa es la fe en Cristo. En el primer tema vimos eso. No dejes de pelear. Es importante seguir peleando, seguir poniéndonos, ¿verdad?, parándonos en la brecha con la convicción y con la certeza, ¿verdad?, de que Dios está con nosotros y de que todo lo que nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy, retenerlo, no soltarlo, sino retenerlo, ¿verdad?, para poder avanzar. Y hablamos de la buena pelea, de la buena batalla de la fe, donde el apóstol Pablo le enseña a un muchacho, ¿verdad?, llamado Timoteo, un muchacho que dice la Biblia que tenía una fe que no la fingía, una fe verdadera, ¿verdad? ¿Cuál es esa fe verdadera? No fingir, una fe recta, transparente, ¿verdad? Una fe en la cual reflejaba el carácter de Dios, no solamente delante de Dios, sino delante de la gente, de su familia, de sus amigos. Ese muchacho era judío, pero de padre griego. Imagínense en el primer siglo, ¿verdad? Un muchacho así, o sea, era atormentado, era perseguido, avergonzado, le hacían bullying, ¿verdad? Iba a la escuela y le gritaban, ¡hey, griego! O le gritaban un montón de cosas, ¿verdad? Y todo, pero la fe que él tenía era una fe que estaba basada en ¿qué? Lo que veíamos la semana pasada, en las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, este muchacho es la base que teníamos, ¿verdad? Efesios 6:12, vamos perdón, 1 Timoteo 6:12, vamos a leer 1 Timoteo 6:12 y vamos a empezar 1 Timoteo 6:12. Y es importante la fe para nosotros como personas, como padres, como madres, como hijos, ¿verdad? Como hijos, porque todos tenemos una relación, todos estamos relacionados, ¿verdad? Todos tenemos que interactuar, ¿verdad? Como familia. Y la vez pasada hablábamos sobre eso, sobre pelear la batalla de la fe como familia, como hijos, como padres, ¿verdad? Y deshacer esa parte que a veces nos lastima mucho, a veces lastima el corazón, nuestro corazón, la parte esta de las emociones, ¿verdad? Donde muchas veces cuando no retenemos la fe, suceden muchas cosas. Lo importante, hay veces, no es llegar a la iglesia, ¿verdad? Es importante, pero no es lo más importante llegar a la iglesia. Lo más importante es un día conocer a Dios. Sí, como esto, ¿verdad?, que nos predican y nos dicen, ¿sabes qué? El Señor tiene un propósito para ti, Cristo te ama y Él murió en la cruz y eso un día lo llegamos a entender, yo lo llegué a entender, pero lo importante no es quedarnos ahí, sino lo importante es seguir avanzando, no llegar, sino permanecer en eso, ¿verdad? Y retener, y pelear la buena batalla, ¿verdad? Es esto, es una pelea. Dígame usted qué fácil es pelear, ¿verdad que no? No es fácil pelear. Y más cuando vas a defender algo que es tuyo, ¿verdad? Algo que cuando nos cuesta, lo defendemos, ¿verdad? Cuando no nos cuesta, como que le quitamos el valor. Ya, yo la vez pasada le comentaba, como un día mi esposa, cuando andábamos de novio, bueno, cuando me andaba sobre mis huesitos, mi esposa, compró una laptop, todavía me acuerdo, una funda verde, y la laptop bien bonita, para sus tareas, y
Oiga, que un día me la da allí en Chivería, ¿verdad? ¿Ves que Chivería es tranquilo? Ahí me dio la lap, y de repente se me acercaron 3 muchachos. Me dijeron, oye, préstame dinero. Y yo ya sabía qué. Y agarré y me aferré a la lap y la abracé, porque yo pensé, si me la llegan a quitar, o sea, si le costó a mi esposa, o sea, bueno, no era mi esposa, era mi novia, le costó. No, yo ya sabía. Y sí, ¿cómo fue? Se me vinieron los 3 encima, ahí rodamos en el suelo los 3, pero no me quitaron la lap. No me la quitaron, ¿verdad? Ya cuando llegué a la casa de mi suegra, que estaba en la esquina, no, hombre, tenía la cabeza llena de chichones, porque me pegaban en la cabeza, pero no sorté la lap, porque le di el valor suficiente, o sea, pues sabía que había costado, ¿verdad? No había costado un peso, o sea, había costado dinero y el esfuerzo de ella. Entonces, yo le di el valor suficiente, y eso es pelear la buena batalla de la fe, o sea, una buena batalla, una batalla transparente, ¿verdad? Sincera, ¿verdad? Una batalla que en la cual seamos transparentes. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y cuando eso sucede, ¿verdad? Dios nos pone en alto, Dios nos saca a reducir, ¿verdad? Pero no para ser aplaudidos, no, sino porque Dios se agrada de eso. Dios se agrada de una fe verdadera, de una fe que la valores. Y hoy ese es el tema de hoy, ¿verdad? Hoy vamos a ver este penúltimo tema, ¿verdad? Que hoy le pusimos pelea la buena batalla de la fe, ¿verdad? Ese es el tema, el título de hoy, que se llama certeza y convicción, ¿verdad? Y eso trae un agrado a Dios. La certeza y la convicción trae un agrado a Dios. Y cuando Dios se agrada, puede suceder lo que sea. Cuando Dios se agrada, ¿verdad? De todo, Dios se mueve de una forma sobrenatural. Y eso es lo que tenemos hoy en día que tomar, ¿verdad? Y poner por obra, ¿verdad? Que hay un Dios vivo, que hay un Dios real, que Dios es verdadero. Dios no es un mito, Dios no es un cuento, Dios no es un ser supremo, ¿verdad? No es una entidad, no es una fuerza activa, no. Dios es espíritu, claro que sí, ¿verdad? Pero Dios es real. Y su espíritu siempre va a estar ahí y tiene la capacidad de tocarnos. El Dios omnipotente, omnisciente, el Dios que provee, el Dios que lo sabe todo, ¿verdad? El Dios que conoce tu corazón, mi corazón, porque por Él fuimos creados. Y el Dios que conoce tu necesidad y mi necesidad, aún sea la más profunda. Y el Dios que conoce, ¿verdad?, nuestros pecados, nuestros errores, nuestros horrores. Es el Dios que conoce, ¿verdad?, lo más profundo de nuestro corazón, lo más sensible de nuestro corazón. Es el Dios que tiene la capacidad que a través de este libro llamado la Biblia, ¿verdad?, donde vemos su palabra, donde vemos su desarrollo, ¿verdad?, la Biblia tiene la capacidad de discernir, ¿verdad?, la intención del corazón de qué, del ser humano, del hombre. Y un discernimiento no es para mal, no es para tacharte de eso, no, sino al contrario, es para que venga una restauración en nuestras vidas. Por eso hoy, y ahí en casa, ¿verdad?, ahí siempre la palabra va a estar confrontándonos, o sea, siempre la palabra va a estar ahí delante de nosotros. La palabra de Dios, esa es su función, confrontar, pero también sanar y restaurar las partes más profundas que ni siquiera usted y yo sabemos, ¿verdad?, que están ahí lastimados. Yo no sabía cuando yo crecí, ¿verdad? Yo no sabía que yo lo tenía rencor a mi papá, y a mi papá yo no lo conocí. Pero la palabra, ¿verdad?, me llevó hasta eso. Yo maldecía a mi papá ya muerto, yo ni lo conocí, o sea, yo ni me acuerdo de él. Ya eres un maldito, eres esto, porque me dejaste, me abandonaste. Y había una falta de perdón, había rencor, yo no podía perdonar, o sea, odiaba a todos, ¿verdad?
y todos me odiaban, y así eran nuestras vidas, pero la certeza y la convicción de que hay un Dios, ¿verdad? Es la que tenemos que retener y tener en nuestra vida. Y esa misma certeza y esa misma convicción, hermanos, amigos, nos va a llevar ¿a qué? A cosas grandes, a cosas diferentes. Pelea la buena batalla. No dejemos, aunque parecieran muy pequeñas las cosas, las situaciones, no dejemos de pelear. Y hoy no vamos a hablar de las herramientas, hoy no vamos a hablar de las armas, ¿verdad? Eso vamos hasta el último, pero vamos a hablar, ¿verdad?, de hombres y mujeres, ¿verdad?, que pelearon esta buena batalla. ¿Qué es la certeza? La Biblia lo dice en Hebreos 11, ¿eh? Certeza es la convicción clara y segura, ¿verdad? Y firme de conocer la verdad o de conocer algo que es verdadero, ¿sí? Sin ese temor, sin esa duda a equivocarse, sino es una convicción firme y una certeza firme, ¿verdad? Tenemos la certeza, ¿verdad? Yo personalmente tengo la certeza y la firmeza, ¿verdad?, de que Dios nos llamó y de que Dios tiene algo más allá para nosotros, ¿verdad? No solamente en lo eterno, sino aquí en lo terrenal. O sea, ¿cuál es nuestra lucha hoy con los padres, los hijos? A veces, ¿cuál es la lucha que tenemos diaria en el matrimonio? Las diferentes formas de pensar, ¿verdad? Mi esposa piensa de una forma, yo pienso de otra forma. Qué bueno. Imagínense si pensábamos los dos iguales, no, hombre, ¿dónde estaríamos? Qué bueno, ¿verdad? Pero son peleas, son luchas, pero con la convicción y la certeza, ¿verdad?, que Dios puede restaurar esas partes. Y que Dios, como dice su palabra, todo lo que está en la Biblia es verdad. Y la Biblia es la que va a tener convicción y certeza a nuestras vidas. Una de las armas que vamos a hablar más adelante, ¿verdad?, es la Biblia, es la oración, es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero su fundamento es Dios mismo, porque todo empieza por Dios. Convicción es eso, seguridad, certeza, una firmeza, ¿verdad? Por eso Pablo le decía a la iglesia de Efesios, estar firmes en lo que han creído, en lo que le han predicado, y más en quién, en Dios, ¿verdad? Vamos a estar viendo hoy el libro de Hebreos 11, ¿verdad? Vamos a estar viendo esa parte y vamos a leer 1 Timoteo 6:12, dice la palabra de Dios. 6:11, vamos a leer, perdón, 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y le dice después, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de ¿qué? De muchos testigos. Y eso es lo que Dios le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de ¿qué? De la vida eterna, ¿verdad? No solamente es el llegar, no solamente es el estar un tiempo, sino es permanecer por tiempos, por varios tiempos, esperando y alcanzando ¿qué? La promesa que es la vida eterna. Pero aparte de la vida eterna, hay muchas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, ¿verdad? Promesas que las cuales, ¿verdad?, se hacen realidad a través de la palabra de Dios y a través de un proceso, ¿verdad? Porque Dios llama al hombre a una redención. Es el primer paso, ¿verdad? Quitando todo alrededor. Dios nos busca y Dios busca al hombre, ¿verdad? Dice que Dios anda buscando y contiende con la tierra, ¿verdad? Contiende contra el hombre en la tierra. Y la tierra permanece, dice, la violencia, el asesinato, permanecen muchas cosas, ¿verdad? Que hoy día lo vemos. Eso lo dice el libro de Oseas hace cientos de años atrás. O sea, eso es lo que permanece. Y Dios hasta el día de hoy
sigue buscando y nos sigue buscando, a ti, a nuestra familia, ¿verdad? Y ese es el primer paso, que Dios nos busca para traer primeramente, ¿verdad? Una redención, o sea, una salvación a nuestra alma, que nuestra alma no se pierda, ¿verdad? Que nuestra alma un día, que usted y yo dejemos esta tierra, vayamos a la presencia de Dios. Y es solamente a través del Señor Jesucristo. Eso lo dice y no lo dejamos de decir. Él es el camino, Él es la verdad y Él es ¿qué? La vida. Ese es el primer paso. Segundo paso, ¿verdad? Que Dios pone ahí en nuestra vida es ese, ¿verdad? Que creamos que le hay, ¿verdad? Porque si creemos que Dios existe y que le hay y que está con nosotros y que tiene promesas para nosotros, ¿verdad? ¿verdad? Somos hombres y mujeres que tenemos un galardón delante de nosotros, ¿sabes? ¿Sí? Un premio. Y ese premio es la vida eterna, ¿eh? Pero las promesas que Dios nos da aquí, en la tierra, ¿verdad? Varían, son muchas, tanto familiares como personales, promesas de vida, ¿verdad? Promesas en tu diario vivir, ¿verdad? Porque sería algo ilógico que solamente Dios, ¿verdad?, te salvara o te tocara o lo conociera solamente para tener una vida eterna y que te dejara así solo. No, sino hay un fin y un propósito en todo esto, que es la restauración, no solamente de nuestra alma, sino de nuestra vida, nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Pero nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Una mente reprobada que teníamos antes, ¿verdad? Una mente que moralmente estaba mal, un corazón que estaba dolido, lastimado, no podíamos perdonar, no sabíamos perdonar. ¿Por qué? Porque no podemos dar lo que no tenemos. Y a veces nunca en el desarrollo de nuestra vida nadie nos dijo perdóname, o nadie nos abrazó, o nadie nos mostró un amor sincero, ¿verdad? Y muchas veces el ser humano, ¿verdad? Y la iglesia, estamos metidos en ese hoyo, ¿verdad? Del perdón. Y el perdón es muy importante para que podamos desarrollarnos y poder alcanzar las promesas de parte de Dios. Jesús dice, cuando ora y pídele perdón a tu Padre, ¿verdad? Pero espérame, le dice Jesús, pero espérate. Dice, y da una parábola y dice, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, hablando del perdón, ¿verdad? Y pues dice, cuando vayas y ores por tu hermano y vayas a dejar tus ofrendas, ve y pídele perdón a tu hermano, ¿verdad? Porque Dios no te puede perdonar si tú no, ¿qué? Has perdonado nuestra vida. Y eso es parte de la fe. Eso es parte de la convicción que tenemos que tener. Para alcanzar las promesas en nuestras vidas terrenales, tiene que haber una vida constante, una vida diaria de perdón, perdóname. Aunque a veces vamos a perdonar a las personas que nos hicieron mal, y a veces nunca en la vida se nos van a acercar, o ya no están con nosotros, ¿verdad? Pero quedamos con eso, con esa carga, con esa conciencia, con ese dolor en el corazón, ¿verdad? Y no nos podemos dirigir bien delante de los hombres y delante de Dios. El perdón es parte fundamental de la fe y es parte fundamental en la cual podemos pelear esta buena batalla de la fe, perdonándonos unos a otros, perdonando, ¿verdad?, a la persona que nos ofendió, que nos hirió, que nos lastimó algún día en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, no sé, pidiéndole perdón a Dios. Pero una cosa muy importante, a veces lo que nos detiene mucho es que no hemos aprendido a perdonarnos a nosotros mismos por nuestras faltas, nuestros errores, ¿verdad? Y a veces no nos perdonamos. A veces caminamos en nuestra vida perdonando. Ya perdoné a mi esposa, ya perdoné. Pero a veces no está la convicción y la certeza, ¿verdad? Que nosotros mismos, Mario, ¿verdad? Un día
se vaya a ir solo en su casa, Mario, y Mario le diga a Mario, te perdono por todo lo que has hecho, por lo que haces, y eso es algo en la cual avanzamos, ganamos territorio y comenzamos a pelear una buena batalla, pero tiene que haber convicción, ¿sí? A veces no se ven las cosas, ¿sí? Y esa es la fe, ¿sí? Es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, y no solamente hablando de la vida eterna, sino de todo un desarrollo de vida. Las promesas de vida eterna, ¿verdad? Es algo que está ahí. Pedro lo menciona en 1 de Pedro 1:6, dice que el fin de vuestra fe, ¿verdad?, es que la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Eso lo habló. Pero ahí en el libro de Hebreos, ¿verdad?, para alcanzar las promesas necesitamos certeza y necesitamos convicción, claro que sí. Pero una buena manera de pelear, ¿verdad?, la buena batalla de la fe y tener la convicción y la certeza es esa, tener cuidado cómo vivimos, tener cuidado cómo avanzamos, tener cuidado cómo nos desarrollamos en esta vida después de, sí, a veces yo me pregunto o nos preguntamos, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué hemos alcanzado el día de hoy? ¿Qué hemos tocado a través de las promesas de Dios? ¿Verdad? Muchos tenemos luchas, problemas, peleas, ¿verdad? La mayoría con los hijos, ¿verdad? Ese es el primer, lo que somos papás, ¿verdad? Hemos peleas ahí. El día de viernes, fue viernes, sábado, me presentaron a un muchacho, un muchachón, de 30 años, viernes. Pero ese muchacho andaba metido ahí en algo, ahí tenía su historia, ¿verdad? Y no era historia bíblica, él hacía trabajos, lo malo. Él me dijo que él era brujo, ¿verdad? Él nació en San Andrés, ¿verdad? Y toda su descendencia, parte de papá, parte de mamá de él, se dedicaban a eso, ¿verdad? Y él me platicaba, tenía la facultad de ver muertos, de ver, incluso cuando yo estaba ahí con él orando, ¿verdad?, me dijo varias cosas, ¿verdad? Comenzó a querer espantarme, ¿no? Con todo lo que comenzó a ver, y me decía, no, es que digo, sí, no te preocupes, pero yo estaba solo ahí con él, y dejé la puerta abierta, pero digo, cualquier cosa salgo corriendo. No. Pero a lo que voy, ¿verdad?, que él tenía la certeza, y la convicción de lo que él hacía estaba bien, y le iba bien, y su vida hasta ese momento, 30 años de edad, estaba bien, pero comenzó a tener muchas cosas, ¿verdad? Comenzó a tener, y llegó el punto que ya no pudo, se cansó, una vida cansada, agotada, me decía, estoy agotado, ya no puedo. Y su mamá acaba de morir hace 1 año y medio, o sea, y se juntó eso, pero gracias a Dios estuvimos con él, y Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria. El muchacho salió tranquilo, salió normal. La diligencia en nuestra fe. ¿Cómo estamos siendo diligentes con nuestra fe? ¿Cómo estamos actuando con nuestra fe? La estamos utilizando de una forma diligente, ¿verdad?, para construir y para formar y para alcanzar las promesas, o la estamos utilizando de una forma, ¿verdad?, errónea nuestra fe. Porque nuestra fe la fe que nosotros tenemos, ¿verdad?, tiene el poder, ¿verdad?, de hacer cosas nuevas, ¿verdad? La Biblia dice, el que cree todo le es, ¿qué? Posible, ¿verdad? Para aquel que no cree, pero para Dios es posible todas las cosas. Y la fe, hablando en ese sentido espiritual, ¿verdad?, la fe en Cristo, ¿verdad?, puede hacer muchas cosas en nuestra vida. Es que yo tengo, aunque esté pasando lo que esté pasando, aunque no lo vea,
¿verdad? Aunque no lo esté tocando, pero yo tengo la convicción y la certeza que un día podemos decir, Dios puede sanar a mi hijo, puede sanar a esta persona. Y Dios lo hace, porque tienes fe, ¿sí? Y estás agradando a Dios, ¿verdad? Lo estás agradando. Pero la fe tiene que ser una fe diligente, con una diligencia. Hebreos, vamos a ver, Hebreos 2:1. Rápido, vamos a ver Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Hebreos 2:1. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:1. Dice, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según que su voluntad, ¿verdad? La diligencia, ¿verdad? Tener nuestra fe, una fe diligente, ¿verdad? Una fe que pueda tener buenas obras, que pueda salir hacia adelante, ¿verdad? Nuestra fe, a veces nos conformamos, ¿verdad? Simplemente con yo creo. O sea, y en el sentido de que yo creo, ¿verdad? Yo creo en Dios, pero no le creemos a Dios. O sea, es una gran diferencia. O sea, cuando tú crees en Dios, yo tengo fe. Pero cuando tú le crees a Dios, lo que Él dice en tu palabra, ¿verdad? Tienes una certeza y una convicción. ¿Y agradas a quién? A Dios, ¿verdad? Lo agradas a Dios. Y las cosas comienzan ¿a qué? A salir bien y tener resultado. El problema es que como seres humanos nos desesperamos. El problema es que como seres humanos no tenemos diligencia a nuestra fe. No retenemos lo que hemos aprendido, ¿verdad? No retenemos lo que hemos oído de parte de Dios, ¿verdad? Una diligencia. Mateo 1:24, Jesús habla de esto. Cuando dice Jesús que nuestra casa tiene que ser edificada sobre la roca, ¿verdad? Y comienza a hablar, dice, he aquí un hombre prudente, diligente, que edificó su casa, ¿sobre qué? Sobre la roca. Y vinieron lluvias, y vinieron vientos, y vinieron ríos, y esa casa que estaba construida sobre la roca, ¿verdad? No fue derrumbada, permaneció, porque estaba fundada sobre la roca, ¿verdad? La fe se funda sobre el Señor Jesús. Sobre Jesús es nuestra fe, porque Él es el intermediario. Él es el que está intercediendo por usted y por mí. El Señor Jesús es el Rey, ¿verdad? Y es el Señor de señores de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la fe tiene que ser una fe diligente, una fe prudente, una fe, como dice Jesús decía, edificar ¿sobre el qué? Sobre la roca. Pablo hablaba de algo muy importante. Pablo hablaba sobre las fábulas. ¿Sí? Pablo hablaba sobre lo que la iglesia gentil había aprendido un tiempo atrás, que era sobre las fábulas, sobre las mentiras disfrazadas de ¿qué? De verdades, que estaban ¿qué? Metiéndose en la iglesia, que estaban metiéndose y estaban en peligro la doctrina, la sana doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Entonces la fábula le dice Pablo a la iglesia, tengan cuidado con las fábulas, las fábulas en las cuales ellos habían crecido y se habían desarrollado desde pequeños, ¿verdad? Ellos habían creído de eso. Incluso el gentil en el primer siglo tenía muchos dioses. La diosa Diana, la diosa
la diosa de la fertilidad, ¿verdad? Donde lo más claro que podías ver era las sacerdotisas, ¿verdad? Que eran mujeres sacerdotisas, pero en realidad eran prostitutas que vivían en el templo y que cuando había fiestas iban sobre los hombres que llegaban ahí, ¿verdad? A las fiestas y los llevaban al templo, los invitaban a comer, pero los hacían que pasaran por un ritual, ¿verdad? Que ellos estaban y aparte se dormían con ellos, ¿verdad? Muchas cosas, y eso estaba ahí. Y mucha iglesia comenzó a confundir la fe, ¿verdad? Con lo que hoy me salió las cosas bien y así me voy a dirigir y dejando a Dios a un lado. La fe, la buena batalla de la fe, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver al último, es creer y tener la convicción de Dios, y eso le agrada al Señor. Pero siempre va a haber un proceso. Siempre va a haber un proceso en nuestras vidas. Siempre Dios va a traer un desierto a nuestras vidas, a nuestros corazones. Siempre lo va a haber. Y no es para probar si Dios es Dios. No. Es para probar a nosotros mismos qué capacidad tenemos para quererle a Dios. En qué situación estamos. En qué lugar estamos parados en nuestra fe. Como Abraham fue probado cuando entregó a su hijo Isaac, y no era para ver si creía en Dios. Él creía en Dios, Abraham creía en Dios, pero lo que pasó ahí, que su corazón fue probado. Él mismo probó su corazón, si tenía la capacidad, ¿verdad?, de ofrecer a su único hijo, a la promesa, y tuvo la convicción y la certeza de que un día, ¿verdad?, si él mataba a su hijo, Dios tenía el poder para resucitarlo, para traer vida al espíritu de Isaac. Por eso lo ofreció. Por eso es la respuesta que él dice, ¿verdad?, que hasta hoy a la fecha todos lo utilizamos. No te preocupes, hijo mío. ¿Dios qué? Proveerá. Dios proveerá. Pero Abraham hablando ¿de qué? De la vida eterna. Y eso lo dice Hebreo, lo vamos a ver. La diligencia es importante, ¿verdad? Podemos ver Jesús, podemos ver a Nehemías cuando construye la muralla, ¿verdad? Y la muralla lo que significa es la fe, porque la muralla, ¿verdad?, estaba alrededor de la ciudad y impedía las invasiones, impedía que el enemigo que iba a invadir entrara de una forma fácil. Entonces la muralla que construye Nehemías tiene ese simbolismo, ¿va?, de fe. Y estaban construyendo la muralla y vinieron y le dieron temor a Nehemías, pararon la obra, ¿verdad? Los enemigos, las personas que vivían en ese alrededor, pararon las obras de estos judíos que habían regresado de 70 años cautivos, ¿verdad? Y estaban ahí construyendo las murallas, todas las familias. Era de día y de noche. Y construir una muralla no era fácil. Si levantaron una barda, no es fácil. Las murallas pasadas estaban destruidas, quemadas. Tenían que recoger el escombro. Y estaban abajo en el valle, no estaban arriba, estaban abajo. Tenían que levantar. Tenían que el escombro subirlo. Era un trabajo arduo. Pero estaban construyendo la fe. Y así es la vida de usted y mía. O sea, estamos construyendo la fe. La fe no se construye de un día para otro. No crea que llegamos a la iglesia y ya tengo. No, la fe se va construyendo poco a poco. Como vayamos avanzando, como vayamos permaneciendo, como vayamos siendo fieles a Dios, como vayamos creyéndole a Dios a pesar de lo que pase a nuestro alrededor, va a venir el enemigo y va a tocar nuestro corazón. Y lo que tocó con Nehemías fue eso, o sea, lo paró y tocó la economía y tocó las fuerzas del pueblo y de Nehemías mismo, ¿verdad? Sanbalat le decía, ¿quiénes son estos pobres judíos? Se están construyendo. Viene una zorra y se pone en la muralla y la tumba, diciendo, ¿verdad?, que no tenían la fuerza suficiente. Y esa es la fe, y esa es la convicción, ¿verdad? Hay que construirla con una diligencia.
hay que construirla todos los días, ¿verdad? Más adelante Hebreos dice, vamos a leer más adelante, pero Nehemías podemos tener uno. ¿Y cómo acabó de construir la muralla, verdad? Dice que con una mano tenía el ladrillo para estar construyendo el trabajo, ¿verdad? Interno de nuestras vidas, una disciplina, porque la fe necesita una disciplina interna, externa y congregacional, ¿sí? Pablo lo dice muy claro, o sea, una disciplina interna, ¿sí? Externa y congregacional. La fe lo necesita. Y Nehemías tenía en un lado el ladrillo y en el otro lado tenía la espada aquí en los lomos, preparados, ¿verdad? Para pelear. Si venían y los querían invadir o los querían nuevamente, ¿verdad? Ahuyentar o asustar, estaba con el ladrillo. No dejó de trabajar en la fe. No dejó de construir la fe. O sea, la fe es todos los días. Esa es la certeza y esa es la convicción que Dios le agrada. Que todos los días nos levantemos y avancemos. Que todos los días, ¿verdad? Tenemos por ahí cabos sueltos. Ves y amárralos, porque solamente tú y yo tenemos la capacidad de hacerlo, porque tú y yo lo soltamos, porque tú y yo, ¿verdad? Generamos el problema que hay en nuestra familia, tú y yo. Y si no lo hemos hecho, ves y amárralos de todos modos, ¿verdad? Y esa es la fe, ¿verdad? Y ahí estaba listo Nehemías. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué la fe se convierte en algo muchas veces indiligente, falso, ¿verdad? Sin prudencia? ¿Qué pasa? Hay algo muy importante ahí en Hebreos 3:7, vamos a leer. Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Dice la palabra de Dios: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeses hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Está hablando del desierto, pero la dureza del corazón del ser humano, la dureza del corazón del hombre, de la mujer, trae muchos problemas. La dureza del corazón es una terquedad en un sentido espiritual. O sea, cuando un corazón está duro es porque está duro y está terco a todo lo que Dios es, ¿verdad? Desde lo que es Dios y todo lo que, como Dios se mueve, ¿verdad? La duda es un corazón duro. La resistencia hacia Dios, hacia las personas, hacia mi familia, hacia la gente, ¿verdad? No hay una resistencia total, ¿verdad? No sé si se ha conocido gente así o a veces yo así era, ¿verdad? Decimos antisocial, pero no, sino que hay una resistencia en nuestro corazón porque está duro nuestro corazón, porque ha habido un rechazo, ¿sí? Hacia Dios, hacia todas las cosas, ¿verdad? Hacia la voluntad de Dios. La dureza de corazón representa una actitud, fíjense, una actitud de insensibilidad, una actitud de orgullo, una actitud de rechazo a oír la voz de Dios. Y Dios siempre va a estar hablando, siempre, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento, ¿verdad? Y esa palabra arrepentimiento, ¿verdad? No es una palabra mala ni fea, ¿verdad? Muchas veces lo tomamos a mal, porque decimos, pues yo de qué me voy a arrepentir, pues si yo soy bueno. Sí, tal vez somos buenos con la gente, con nosotros mismos, pero ¿cómo hemos sido con Dios? Si Dios no es como nosotros, o sea, Dios no es ser humano, Dios es el creador de vida.
Dios es el que nos hizo, el que nos creó, el que nos formó. Dios es el principio, es el fin, es el alfa, es la omega. Él es el autor y Él es el consumador de la fe, de esa fe por la cual estamos nosotros luchando y peleando todos los días de nuestras vidas. Pero el corazón duro, ¿verdad? Es la que nos topa. Topamos ahí, ¿verdad? Y el resultado del corazón duro, ¿verdad? Cuando es una acumulación constante de años, de tiempo, de una incredulidad, ¿verdad? De una desobediencia, de una voluntad propia, ¿verdad? Hacer lo que yo quiera y lo que me parece mucho mejor porque me ha resultado, ¿verdad? ¿Cómo vivíamos o cómo vivimos, ¿verdad? Hacemos cosas que nos han dado, ¿qué? Resultados. Y así vivimos. Y si no hubiésemos encontrado a Dios, así seguiríamos, ¿qué? Viviendo. Antes, o sea, a mí qué, o sea, yo aquí lastimaba, en un parque, drogándome, sí. Yo a veces, fíjese, me da risa de vivir. Yo estaba con una flota, vivíamos aquí en un punto, aquí, y había otra flota que estaba acá, pero esta flota que estaba de este lado pasaba por ahí para robar a una flota que estaba más allá. Nos estábamos en medio. Entonces, cuando la flota esa pasaba, robaba, regresaba y lo robábamos nosotros. A ver, entonces, nosotros decíamos, somos buenos, somos como Robin Hood, ¿verdad? Le quitamos al rico para darle al pobre y tiene el pobre por nosotros mismos, ¿no? Pero no estábamos, nosotros según no estábamos mal, ¿verdad? Porque nos resultaba. Y estábamos bien, nos resultaba y nos daba resultado, ¿verdad? Y muchas veces la fe, o sea, la logramos confundir por eso. Pensamos que procedemos de una forma y nos da resultados. Y pensamos que eso es la fe. No, la fe tiene que ser probada, como se prueba el oro. Tiene que pasar por una prueba, ¿verdad? Que aunque el oro es puro, nuestra fe sincera es pura, pero tiene que ser probada, ¿verdad? Probada, y ese es donde viene la certeza y la convicción de que hemos creído en Dios, que hemos esperado en Dios, que aunque veamos las cosas, ¿verdad? Que veamos y la gente nos diga, estás loco, no tiene lógica, o sea, te la pasas metido ahí, estás ahí, mira a tus hijos. A mí cuántas veces me han dicho, mira, hace poco, ¿verdad? Platicando, me dijeron, oye, pastor, y luego, ¿yo qué, luego qué? Sí, pues te veo en las transmisiones, dice. Y tu hija, me la encontré, no sé, por allá. Le digo, está bien. ¿Y? No, porque, no, o sea, yo tengo la convicción, ¿verdad? Porque yo le he creído a Dios. Y yo estoy orando a Dios. O sea, yo estoy siendo diligente en mi fe. Estoy peleando esa batalla, ¿sí? Yo ya le entregué todo a Dios. Dios es soberano. Y esa es la fe que le agrada a Dios. Esa es la fe que le agrada a Dios. Ya le dejé todo en manos de Dios. Si Dios quiere, Él va a hacer. Si Dios no quiere, Él no va a hacer. Ya no va a ser como antes, ¿verdad? Que llegaba y las últimas veces me desesperaba, ¿verdad? Por ver la condición, ¿verdad? Y gritaba y le ponía esto y decía condiciones y veía que me resultaba, pues aquí es el camino. Y yo decía, aquí es. Llegaba y pateaba puertas y se asustaba y venía, ¿no? Y pues esta es la forma. Pero no, esa no es la forma. O sea, hay veces que suplimos una fe verdadera, ¿verdad? Por las cosas que nos salen bien, y es algo que va a resultar por un tiempo, ¿verdad? Pero más adelante no. Entonces, el resultado de un corazón duro es eso, es inmune, ¿verdad? A la voluntad de Dios, inmune a todo lo espiritual que podemos tener. Y pelear la buena batalla es eso, pararse, aun cuando no vemos
los resultados pronto, aun cuando no vemos la realidad, ¿verdad? Aun cuando no vemos con nuestros ojos carnales, ¿verdad? Las cosas, aun cuando las cosas empeoran. Aun cuando las cosas empeoran, o sea, tú le puedes decir muchas veces, oye, Dios, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, pero no. O sea, esa es la fe verdadera. Esa es pelear la buena batalla de la fe. Y esa fe es la que le agrada a Dios. Y esa fe es la que Dios va a mover. Pero tiene que haber, y tenemos que pasar ese tiempo, ese tiempo de donde Dios prueba nuestra fe. Pero una fe diligente, ¿sí? ¿Qué caso tiene que Dios nos esté probando, verdad? En nuestra fe. Y seamos insensatos en nuestra forma de vivir. Yo creo que Dios está en mí o que Dios me ayuda. Pero volvemos a lo mismo. Y volvemos a vivir una vida que vivíamos en el pasado. Y pensar como pensábamos. Y actuar como actuábamos. Comenzamos a pelear una batalla diferente, ¿verdad? Cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Ya no espiritual, sino ya comienza a ver las manifestaciones de la carne, o sea, del ser humano como ser humano, ¿verdad? Odio, mentiras, todo. ¿Y en contra de quién? De nuestros hermanos, en contra de nuestros hijos, en todo eso. Y la fe verdadera es esa, ¿verdad? Estar ahí parados, peleando la buena batalla. Aún no veamos como veamos las cosas, ¿verdad? Esa es la fe. Hebreos, ¿verdad? Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a ver Hebreos 10:15 y ya casi acabamos. Hebreos 10:15, ¿sí? Para el fin de esta serie, ¿verdad? Vamos a ver las armas y todo, ¿sí? Todas las armas que Dios nos da para pelear, para poder estar firmes en esta batalla. Hebreos 10:15 dice, aquí desde 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados, transgresiones, pues donde hay remisión de esos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, ¿de qué? De fe. O sea, nuestro corazón tiene que ser sincero, tiene que ser ablandado, blando, ¿verdad? En plena certidumbre, va a haber certidumbre de fe. Nuestra fe va a pasar por tiempos de crisis, de duda, de violencia, ¿verdad? Nuestra fe. Pero aún ahí tenemos que permanecer, ¿verdad? A solas, pero a veces lo tenemos que demostrar. Y una de las formas de podemos demostrar nuestra fe, ¿verdad? Es esta, congregándonos. Y ese es el fin de congregarse, una restauración. Ese es el fin de congregarse, que nuestra fe sea que fortalecida a través de la palabra. Ese es el fin, ¿verdad? Del pastor, del predicador, que la palabra llegue a nuestro corazón y nos pueda restaurar y nos pueda volver a levantar, que pueda ser un bálsamo a nuestro cuerpo, que pueda ser medicina, ¿verdad? A lo que necesitamos. Ese es. No es, sí, el estar en la iglesia, el congregarse, ¿verdad? El fin no es recoger los diezmos, el fin no es recoger las ofrendas, el fin no es el que el pastor se haga rico, que tenga dinero y que... No, ese no es el fin. Y el que lo ha hecho está equivocado totalmente, ¿verdad? Y Dios
lo va a juzgar un día, ¿verdad? Pero el fin de la iglesia y el fin de congregarte, ¿verdad? Es ese, que puedas restaurarte, que tu fe sea fortalecida, que tu fe sea aumentada. Y si tú tienes fe, ayudar al que no tiene fe, ¿verdad? Ese es el fin de congregarse, ese es el fin de estar en la presencia de Dios. No hay otro fin, no hay otro fin, ni monetario, ni nada de eso. Sí, la iglesia es un lugar donde te restauras, un lugar donde si fallamos allá afuera, ¿verdad? Y no tienes la capacidad solo, hablando personalmente, de llegar a Dios, aquí está la iglesia, porque aquí hay hermanos, porque hay una persona que está delante de la iglesia, que es el pastor, que es el líder, ¿verdad? Que te puede ayudar, que te puede echar la mano, que puede orar contigo, que puede llorar contigo, que puede ponerse en tu lugar, ¿verdad? Y orar y ayudarte y restaurarnos juntos, ¿verdad? Esa es la fe, esa es pelear una buena batalla de la fe, es la convicción y la certeza de lo que no vemos, ¿verdad? De lo que no logramos alcanzar con nuestros propios méritos, con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Años y años, ¿verdad? ¿Cuántos años llevamos tratando, ¿verdad? De que nuestra familia, nos reconciliemos con nuestra familia. Años llevamos, ¿verdad? ¿Cuántos años se pasó mi madre, ¿verdad? A que yo pudiera cambiar y tener un estilo de vida diferente y salvarme de una muerte inminente, ¿verdad? A donde yo iba, ¿verdad? Pero siempre hay espacio, siempre Dios tiene un lugar, siempre Dios tiene algo preparado, y en este caso, ¿verdad? Es la iglesia. Y dice, ahí donde decía, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, o sea, la fe, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel y es prometió, Él es fiel. Si llegamos a la iglesia, ¿verdad? Y a través de la Biblia Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Si tú nada llegas a la iglesia y Dios algo te dijo, ¿verdad? Algo puso en tu corazón. O sea, por algo estás en la iglesia. Por algo estamos aquí. Por algo venimos. Porque muy dentro de nuestro corazón tenemos la certeza y la convicción de que Dios puede hacer algo y Dios lo puede hacer. Dice la Biblia que Dios es fiel. Dios es fiel. Aquel que prometió es fiel. Y dice, y consideremos unos a otros para estimularnos, ¿sí? Al amor, a las buenas obras, ¿verdad? Y esa es la buena pelea de la fe. Cuando hay buenas obras en nuestras vidas, no estamos hablando de construir, estamos hablando de buenas obras, lo que dice Hebreos, el amor, ¿verdad? Hacia nosotros, el perdón, las buenas obras, no dejando de congregarnos. Aquí dice, no dejarnos de congregarnos, como algunos tienen costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, o sea, cuando ves que los tiempos son cortos, son peligrosos. O sea, hace 20, 30 años no estaba pasando lo que hoy está pasando. O sea, es increíble, tú sales a la calle, es increíble todo lo que... Y no me espanto porque yo hice cosas muy feas, ¿verdad? Muy feas que no sé qué pasó, pero no me espanto, pero esa es nuestra fe. O sea, el pelear la buena, tener esa convicción. Hebreos 11, y ya acabamos. Dice la palabra de Dios, Hebreos 11. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. En Hebreo 10, acaba y dice, pero nosotros somos, dice Hebreos 10, perdón, para acabar, Hebreos 10 dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿verdad? Hablando del Señor Jesús. Mas el justo
por la fe que vivirá, ¿verdad? Y si retrocediere, no agradará a mi alma, ¿verdad? Hablando de nosotros, si retrocedemos, ¿verdad? No agrada a Dios, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación que del alma. Y Hebreos 11 dice inmediatamente, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por esa fe, ¿sí? Por esa certeza, por esa convicción, la Biblia dice que los antiguos, la gente que vivió en el pasado, ¿verdad? Que podemos leer el Antiguo Testamento, toda esa gente por esa fe alcanzaron buen testimonio delante de Dios y delante de ¿qué? De los hombres. Un buen testimonio delante de Dios por esa fe. Y vamos a ver, mire, dice, yo pensé que era de acá, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba que por ella, el buen testimonio, la fe, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver que hay una fe buena, ¿verdad? Por el buen testimonio, ¿verdad? De nosotros, ¿a través de qué? De la fe. Claro que hoy en día, gracias a Dios, ¿verdad? No hay una persecución como la hay en otros países. No estamos siendo perseguidos, ¿verdad? No estamos siendo correteados por el gobierno, por el sistema. Nuestros hijos no les cortan la cabeza por venir y entrar a una iglesia. Y eso está sucediendo en otros países. O en México no lo hay hasta ahorita. Y es una gran ventaja que tenemos. Pero el dar testimonio de nuestra fe es ese. Es decir, que aún, ¿verdad? Estando en malas situaciones, aún teniendo cosas en contra de nuestra vida, ¿verdad? Que muchas veces, no sé si te han dicho, y eso que eres cristiano y vas a la iglesia, mira cómo lo que te pasa, y mira cómo estás, y mira cómo están tus hijos, y mira, o sea, eso va a suceder siempre, pero dentro de eso tenemos que mantenernos en la fe, una fe verdadera, y eso va a dar testimonio a Dios, ¿sí? ¿Y a qué? Y a la gente. Es como hace un año, ¿verdad? Cuando entramos a trabajar ahí con el pastor Noé, ¿verdad? Iba para acá y a veces me encontraba a mis amigos, a mi padre, y dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ahí donde trabajé. Bien, le digo, estoy bien. Ay, te veo diferente, ya me decían. Yo, no, es que ya regresé a la iglesia, ya le pedí perdón a Dios, le decía. Y yo le dije, ¿tú cuándo le pides perdón a Dios? No, y una forma de hablar con él. No, yo estoy bien, le decía. No, ya estoy bien, ya estoy así, ya le comencé. Entonces, ellos me decían, y varias veces me lo encontré al muchacho este. Entonces, ellos me decían, sí, pues sí, o sea, sí cambiaste, es turco, porque ellos me decían, sí has cambiado, sí cambiaste. Entonces, ese testimonio es bueno, o sea, ¿delante de quién? Delante de Dios y delante de ellos, ¿verdad? Imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Usted intenta, o usted intentamos agradar a Dios de muchas maneras, ¿sí? Pero si no tenemos fe, ¿qué fe? La fe del Hijo de Dios. ¿Qué fe? Jesucristo. ¿Cuál fe? Esa fe en su obra, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, y que un día va a regresar. Y por eso tenemos que pelear, prepararnos, ¿verdad? Transparentes, porque viene por una iglesia sin mancha. ¿Sin qué?
sin arruga. Esa es la fe que agrada a Dios, no nuestra fe, no nuestras propias convicciones, sino estar convencidos, ¿verdad?, de lo que Dios dice en su palabra, tener la certeza y la convicción que Dios es que real, no todo lo que, y discúlpenme, ¿no?, si me están viendo por allá amigos, familia, ¿verdad?, pero por ahí dice que no todo lo que brilla es que oro, no, o sea, y la fe que le agrada a Dios es la fe en su Hijo Jesús. Esa es la fe, no en otras, no, esa no. Y sucede y pasa, ¿verdad?, que pasan muchas cosas, ¿verdad? Ya cuando yo era joven, ¿verdad?, cuando yo era muchacho, yo anduve metido en muchas cosas, ¿verdad?, que ni mi familia sabía, pero lo reflejé en mi cuerpo, me tatué una muerte acá atrás, ¿verdad? Después me tatué un demonio acá atrás, después traía los collares, sí, porque a mí me habían dicho desde chavo, cuando íbamos a las tocadas, las famosas tocadas, Mara, famosas tocadas, donde había los toquines, había de todo, ¿no? Ahí fue donde una vez una muchacha, ¿verdad? Ya sabes, ahí, ¿verdad?, una muchacha, eso fue hace mucho tiempo, mi amor, tenía como 14 años, llega y me dio una cosa, y esto te va a ayudar y te va a sacar adelante, y vamos, ay, que me la pongo, y ahí va, y me tatúo, lo que me dio me lo tatúo aquí, ay, y sí, me comenzó a ir ahí, ¿verdad? Hacía cosas que parecían increíbles. Por ejemplo, una de ellas, ¿no? Un día, es como vergüenza mía, ¿no?, pero es como testimonio. Un día fuimos y compramos, como chavos, ¿no?, fuimos y compramos un montón así de marihuana, porque queríamos emprender, queríamos ser emprendedores. Negocio propio, ¿no? Oiga usted, y andaban operativos, ¿no? Pero ya sabe, la muchacha me dice, no, que esto, pues me puse la cadena y andaba. Ya anduvimos por Independencia, nos metimos a Chedraui, yo amarré la bolsa y la dejé en paquetería, ¿verdad? Nos metimos a Chedraui, salimos, anduvimos por Independencia, y nos fuimos al Parque Zamora, y nos fuimos caminando hasta allá, hasta el Infonavit, y nos paró una patrulla, ¿verdad? ¿Y qué llevan ahí mandado? Bueno, y así, o sea, y yo dije, sí, o sea, sí es verdad, yo dije, ¿no? Pero con el tiempo nos fue peor, ¿verdad? Porque así nuestra lucha, ahora no es contra carne ni contra, lo vamos a ver la semana que viene, sino contra principados, ¿verdad? Y aquel que es padre de la mentira, eso vino a engañar al mundo, ¿verdad?, a robar, a destruir, sí, sueños, pero más el propósito de Dios para la vida del ser humano, ¿verdad? Y estaba engañado, ¿verdad? Y esa no era fe. Simplemente estaba, y me decía, ¿le tienes fe? Sí, pues tengo mucha fe, ¿no? Pero más adelante me fue, que ahí está mi mamá, o sea, está mi hermano, o sea, me fue mal, o sea, preparado, ¿verdad?, hecho heredero Abraham a través de la fe, salió sin saber a dónde iba, ¿verdad?, con la pura convicción de que Dios existía, ¿verdad? Ofreció a Isaac en el altar, ¿verdad?, donde Dios le proveyó, ¿verdad?, donde a través de la obediencia, porque la obediencia viene ligada con la fe. Cuando un hombre tiene fe y una mujer es de fe, lo va a manifestar, ¿verdad?, a través de la obediencia. Y puede ser también al revés, cuando una mujer, un hombre es obediente, lo manifiesta a través de ¿qué? De la fe, de una vida de fe, de una vida cambiada, transformada, limpia, transparente, primeramente delante de Dios, porque nos conviene, hermanos, nos conviene vivir así, porque fuimos sacados de la esclavitud. Estábamos esclavos antes. ¿Cómo vivíamos? ¿Sí se acuerda usted cómo vivía? ¿Cómo sufría?
¿verdad? Yo en cada jalón de cigarro de marihuana, en cada metida de cocaína en mi nariz, al primer minuto estaba contento, para los 5 o 10 minutos estaba sufriendo, estaba amargado, sin amor, sin esperanza, sin nadie que llegara y me dijera, vente Mario, hay algo nuevo, para nada de eso, no había nadie a mi alrededor. Cuando se acababa todo, los amigos se iban. Y él te quedaba solo, drogado, tirado en la calle, empastillado. ¿Cuántas veces me quedé inconsciente en la calle? Un día mi mamá me fue a recoger en una esquina. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y pregúntame si me acuerdo. No me acuerdo de nada, de nada, de nada. Hasta ahí llegamos, hasta ahí estamos. Y volver a lo mismo. No. Porque ahora somos libres, libres para la justicia, libres para vivir una vida buena, correcta, recta delante de Dios, para traer a la vida de nuestros hijos algo diferente, lo que vivimos nosotros, no vivirlo, que lo vivan ellos, nuestros nietos que van creciendo, ¿verdad? Por eso es bueno pelear la buena batalla. ¿Por qué me estás peleando? ¿Por qué nos estamos peleando, verdad? Podemos ver a los antiguos, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿verdad? Que no se doblaron delante de una estatua de oro del rey Nabucodonosor. No se doblaron. Y dijeron, no, pues va para el horno. Y 7 veces le echaron para que 7 veces la potencia, ¿verdad? Que fuera más fuerte la lumbre. ¿Y cuánto hemos pasado por eso? Por el horno. ¿Cuánto nos han metido los problemas, las situaciones, nuestros hijos, las malas decisiones, ¿verdad? A un horno. Y todavía lo hacen así más. Pero estos hombres no se doblegaron y dijeron, no vamos a adorar, así me haga como me hagan. Y dijeron, más, si Dios quiere salvarnos, gloria a Dios. Y si no, gloria a Dios. Pero no nos vamos a doblar ante ¿qué? Tu estatua. Y no se doblaron. Y dice que dentro del horno estaba una persona, ¿verdad? Con ellos. No eran 3, ahora eran 4. Y la 4ª persona era como la imagen del Hijo de los dioses. Estaba el Señor Jesús con ellos. Y lo sacaron y ni un pelo se quemaron, ni su ropa olía a humo. Nada. Y eso que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego pasa hoy mismo también. Y no solamente en lo espiritual, de una forma literal. Hay milagros. ¿Sí? Dios puede restaurarnos, Dios puede levantar a tu familia, Dios puede levantar a tus hijos de donde estén, o sea, de donde estén. Dios tiene el poder, Dios no se limita, ¿sí? Para Él todo es posible, en un sentido personal, en un sentido familiar. Donde estén tus hijos, donde esté tu familia, Él los puede levantar de ahí. Lo que no podemos hacer nosotros durante años, Dios lo puede hacer, pero necesita algo, necesita una mecha, se necesita un carbón encendido, que esté siempre ahí el cuidado, encendiendo la lámpara, encendiendo en un tiempo de oración, en un tiempo de intercesión delante de Dios, por nuestra familia, por nuestros hijos, pero necesitamos y requerimos la fe, pelear la buena batalla de la fe. Si no la peleamos, nunca vamos a obtener la victoria. Y Dios hoy nos quiere decir y nos quiere hablar eso, ¿verdad? Que Dios está con nosotros, que para Él no es nada imposible, ¿verdad? Que Dios tiene el control de nuestra vida, pero necesitamos ser disciplinados en esa área de nuestra fe. Necesitamos pelear la buena batalla con convicción, con certeza, y todo empieza personal, todo empieza en un área personal. Tú que me estás viendo, ¿verdad? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos permitido, verdad, ser lastimados? ¿Hasta dónde hemos permitido, verdad, llegar? ¿Hasta dónde hemos pensado, verdad, que así va a ser la vida y que así vamos a acabar? ¿O hemos pensado, verdad, como esos hombres de fe fueron probados y todos, y muchos de ellos no vieron la bendición, o sea, no vieron la tierra prometida?
pero actuaron con fe. Y los beneficiarios fueron sus hijos, sus nietos, su descendencia. Muchos de nosotros ya vamos de salida. Yo ya estoy pues más ahí, pero buenos días y buenas noches, ¿verdad? Tengo 50 años de edad, ¿verdad? Ahí voy, ya casi le pego a los 100, ¿verdad? Pero nosotros ya vamos para allá de salida. Y nuestra fe, nuestra pelea, nuestra batalla tienen que ser por ellos, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Por ellos tenemos que pelear. Pastor, pero ya no importa cuánto tiempo llevemos peleando. Y no importa si un día nos vamos con el Señor y no vemos las promesas cumplidas, pero nosotros peleamos la buena batalla. Y un día nuestros hijos, puede usted que no lleguen a la iglesia, pero van a conocer, van a ser restaurados. Las bendiciones que nosotros sembremos van a ser sobre ellos, pero tenemos que tomar una decisión como padres, como abuelos. Tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados, tenemos que ser restaurados. Ya, hermanos, los tiempos son cortos. Ya el tiempo se está acabando. Sí, los tiempos ya no estamos como los tiempos pasados. Ya los tiempos son cortos, pero hay que creerle a Dios, hay que confiar en Dios, hay que tener la convicción y la certeza, ¿verdad?, de que Dios puede hacer lo imposible en nuestras vidas. No dejes de luchar, no dejes de pelear por tus hijos. No lo dejes de hacer, no, ni un día, ni un momento dejes de orar por ellos. La clave es la oración. No dejes de orar por ellos. Venga lo que venga en nuestras vidas. Estemos enojados, estemos tristes, estemos contentos. Haya dinero, ¿verdad, Caro? O no haya dinero. Haya o no haya, tenemos que seguir adelante, que no tenemos que soltar nuestras convicciones, no tenemos que soltar a nuestros hijos. Ellos son nuestra herencia, ellos es la promesa que Dios nos dio aquí en lo terrenal, herencia de Jehová. Son ellos, son de Dios, pero nosotros somos los responsables de ellos. No dejes de pelear por ellos, estén como estén, donde quieran que estén. Tal vez no los has visto por muchos tiempos, por muchos años, pero son tus hijos. Son tus hijos. No dejes de pelear, no dejes de orar por tus hijas, por las muchachitas. No dejes de pelear aunque el mundo, aunque el diablo te diga que ya no se puede, ¿verdad? Aunque el diablo te muestre y veamos muchas cosas, ¿verdad?, sobre la vida de nuestros hijos, tenemos que creerle a Dios, aún no viendo, ¿verdad?, aún viendo lo que está pasando, pero tenemos que comenzar a creerle a Dios de una forma diferente, tener nuestras convicciones y tener la certeza, ¿verdad?, de que Dios lo puede hacer y que para Dios no es nada que imposible. Tener nuestra fe, una fe diligente, ¿verdad?, una fe en la cual podamos edificar nuestra vida a través de la fe en la roca que es el Señor Jesucristo, porque así van a venir cosas en nuestra vida, pero no nos van a derrumbar. Pero si sembramos nuestra fe, si nuestra fe crece en la arena y construimos ahí nuestra vida de fe, van a venir vientos, van a venir ríos, van a venir lluvias y nos van a ¿qué?, a destrozar. Y el estado anterior, ¿verdad?, al actual va a ser peor, dice la Biblia. Una fe diligente, ¿verdad?, abrir nuestro corazón, que nuestro corazón ya no esté duro, sino abrirlo y dejar que el Señor lo restaure, lo cambie por un corazón de carne y tener sensibilidad, tacto espiritual, ¿verdad?, en la cual la fe va a venir a nuestra vida y va a crecer, ¿verdad?, y pelear la buena batalla, porque sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios. Y es necesario que el que busca a Dios, ¿verdad?, crea que le hay, porque va a tener un galardón más adelante, que es la vida eterna. Pero también Dios nos bendice aquí en esta tierra. Ponte de pie y hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar por nuestros hijos. Hoy vamos a orar por nuestra familia.
Hoy vamos a orar por las personas, ¿verdad? Que amigos, usted tiene, y nos despedimos de ahí hoy vamos a orar.